Hola, hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno que compartamos otra semana más de Odres Nuevos, hoy en un formato de plataforma Zoom porque el pastor Pablo está en el exterior y tenemos no queremos desaprovecharlo, así que lo vamos a exprimir aunque sea a la distancia para seguir teniendo la bendición de su enseñanza, de su pensamiento tan claro. Así que, ¿cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Bien, a lo lejos, no te puedo decir que disfrutando de la estancia acá en Estados Unidos, porque este no es un viaje de turismo, de placer, sino para visitar la familia, dar una mano en los líos que hay acá y por el otro lado, bueno, tratar de también arreglar algunas cuestiones nuestras, personales, pero gracias a Dios, bien acompañados por el Señor en estas circunstancias. Y lo mejor es que nos hemos dado la vacuna. Así que este tema que hoy tiene tan preocupados a toda la Argentina por distintos motivos, por lo menos nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la necesaria cobertura preventiva en contra del COVID, ¿no? Ahora, decime una cosa, Pablo. Bueno, primero voy a decir otra cosa. Antes de entrar al tema, voy a decir otra cosa. ¿Ustedes vieron cuando la gente sube fotos a Instagram, a las redes, ¿no es cierto? Se ponen allí, están en otro país, se ponen en la playa, en la montaña, en el mar. Él siempre con libros detrás. Su paisaje está con los libros atrás. Bueno, le decía a Pablo antes de empezar la grabación del programa que ayer pude ver con alegría los dos tomos de Mateo y de Marcos del comentario bíblico que él está escribiendo, que ha escrito y sigue escribiendo. Los pude ver en portugués, así que todos los que nos ven desde Brasil, que hay algunos hermanos que nos ven desde Brasil, ya allí Editorial Vida, o Editora Vida, como se llama en Brasil, está sacando los tomos del comentario bíblico de Pablo. Y por supuesto en castellano, Editorial Peñiel, ¿no? Así que estamos contentos también de esto. Eh, eh, antes de, ya que mencionamos Editorial Peniel, vos sabés que estamos trabajando con la Biblia de la Nueva Reforma, y que Editorial Peniel aquí en Argentina es la editorial que más materiales, más contenidos, más libros tiene a disposición del pueblo cristiano. También tiene la Biblia de la Nueva Reforma, que la ha editado Editorial Peniel. Así que vos podés acercarte a las librerías de Editorial Peniel o podés a través de la web, la página de Editorial Peniel, conseguir la Biblia. A mí me alegra el corazón, a veces en otros programas como el que hago por la mañana, el cafecito que se llama, me alegra el corazón cuando hermanos me escriben y me dicen: me acabo de comprar la Biblia de la Nueva Reforma, o otro me dice: me acaba de llegar el envío, me trajeron a casa la Biblia de la Nueva Reforma. Bueno, gracias a Dios, bendecimos Editorial Peñiel aquí Amén. en Argentina, que Dios prospere la obra. Necesitamos editoriales prósperas para que siga habiendo continuamente la producción de materiales que bendigan a la gente. Pablo, te diste la vacuna. Sí, señor. O sea, tenés adentro tuyo el anticristo. Ajá, como el anticristo. A ver, explícalo. Vos no estás enterado, vos estás en otro No, mundo. Hay toda una corriente, ¿sí? Hay toda una corriente que sale principalmente del país donde vos estás ahora, ¿no? Pero también sí. de Centroamérica y demás, con una sarta de tonteras que dice que la vacuna es el anticristo o es parte de la estrategia del anticristo y demás. Con argumentos, bueno, esto viene desde el 1700, ¿no? Sí. Eh,
gente, vuelvo a decir, especialmente norteamericana, ¿no? Que tiene una aproximación que cree que la ciencia y la fe se contraponen y cosas por el estilo, ya desde el 1700 vienen hablando en contra de todas las vacunas, ¿no? Sí. Y ahora se actualizó, se modernizó, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, pastor, ¿me doy la vacuna? ¿No me doy la vacuna? Le digo, bueno, mirá, vos tenés que tomar tus conclusiones en función de la información científica. Mi respuesta frente a eso es, no sé, yo soy pastor, yo no soy científico. Entonces, hoy dentro de la comunidad científica también es cierto, hay dos corrientes, unas que dicen que la vacuna es buena, otros que dicen que no hay tiempo suficiente de experimentación y que podría traer efectos colaterales. La decisión de cada uno tiene que ser tomada en función, primero de pedir la guía del espíritu, pero en función de la información científica. Pero por favor, nadie tome una decisión en función de la ignorancia de algunos hermanitos en Cristo, de la brutalidad, porque no es que tengan una opinión ignorante sobre la vacuna solamente, sino una opinión ignorante sobre lo que es el anticristo. Eso es lo grave. Sí, Eso es lo grave. sí. Entonces, cada uno tiene libertad para tomar decisiones sobre su vida y los pastores no estamos para decirle qué tratamiento médico tienen que hacer, a qué médico tienen que ir, ¿sí? Lo que vos tenés que tomar es decisiones en función de la guía del Espíritu Santo y luego de informarte, informate y lee todo lo que se dice sobre que la vacuna es mala y lee todo lo que se dice sobre lo que la vacuna es buena. Y en función de eso, toma tus decisiones. Aquí tenés el ejemplo de Pablo, que él se ha vacunado y no tiene ni el anticristo, ni es... Espero que no. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás haciendo dieta? Porque si no, por ahí sí te... Bueno, más o menos, lo que se puede. Pero esto que estás mencionando, Carlos, es una situación que parece un tanto absurda y completamente fuera de lugar. Sin embargo, está afectando a escenas de millones de personas, especialmente en este país, pero también en el resto del mundo, porque evidentemente la influencia ideológica, cultural de los Estados Unidos sobre el resto del mundo es muy grande y especialmente la influencia de estas maneras fundamentalistas, ultraconservadoras, cerradas de pensamiento, que están muy ligadas también a intereses políticos, económicos y sociales. Eh, Muchos de estas personas que desarrollan estas teorías conspirativas que en los últimos años se han hecho tan frecuentes en todo el mundo, no aplican los mismos criterios a todas las esferas de la vida. Si la vacuna fuese un invento de Satanás para meternos genes, chips, microchips, nanochips adentro del cuerpo que afecten nuestra manera de comportarnos o de desarrollarnos físicamente, etcétera, etcétera, habría también que sospechar de otras cosas que uno ingiere y que de veras ha sido comprobado que son sumamente peligrosas. Por ejemplo, alguna de estas personas que vocifera en contra de cualquier tipo de vacuna como que fuera una, digamos, estrategia perniciosa del anticristo para dominar el mundo, deberían preocuparse de la cantidad de hamburguesas y de gaseosas cargadas de glucosa que se mandan para adentro y que termina aumentando el nivel de colesterol a grados astronómicos que finalmente aceleran su muerte. Entonces, acá podríamos desarrollar una teoría conspirativa contra los grandes consorcios o negocios
que se dedican a la venta de hamburguesas y a ciertas mega compañías que venden gaseosas de determinada marca por todo el mundo. Es absurdo una medida como esta y se torna tanto más absurda cuando se le agrega un ingrediente de carácter teológico. Primero, que del anticristo no sabemos mucho a la luz de lo que el texto de la Biblia nos enseña. No podemos nosotros hablar del anticristo más de lo que la Biblia nos dice sobre el anticristo. Y aún sobre lo que la Biblia nos dice, no todos los intérpretes bíblicos están de acuerdo. Por otro lado, si el anticristo fuese hoy un personaje histórico concreto, este tipo de pensamiento conspirativo lo único que hace es montarle una flor de campaña de publicidad a favor. Es decir, el diablo termina por lograr lo que siempre se ha propuesto, que es llenarnos de temor para poder controlarnos mejor. Este es el fin de todas las teorías conspirativas. En cuanto a que la vacuna se ha desarrollado en muy corto tiempo, por supuesto, ¿de qué otra manera se iba a desarrollar con los medios tecnológicos que hoy tenemos? Cuando el científico francés, que no me acuerdo el nombre, en el siglo XVIII, como vos hacías referencia, descubre y desarrolla la vacuna contra la viruela, que a lo largo de la Edad Media había matado, liquidado a casi la mitad de la población europea, especialmente a mediados del siglo XIV. Cuando este hombre descubre esta vacuna, lo hace con elementos muy primitivos. Obviamente, el proceso de perfeccionamiento de la vacuna antivariólica tomó decenas de años, porque no existían los medios tecnológicos para acelerar el proceso. De hecho, él descubrió el mecanismo de autodefensa o de incremento de los anticuerpos propios de la vacuna a partir de usando las vacas como elemento de cultivo. Por eso la vacuna se llama vacuna, porque viene de la vaca. Hoy ningún científico en un laboratorio, por más trucho que sea, tiene una vaca para experimentar una vacuna. Los medios tecnológicos son extraordinarios. Lo que hoy un chico de escuela secundaria o primaria sabe sobre anatomía, fisiología humana, es mucho más de lo que sabía el que inventó la vacuna contra la viruela. Entonces, hoy los procesos de investigación y de prueba se han acelerado astronómicamente. Los propios laboratorios reconocen que estos procesos, en este caso de COVID-19, han sido muy rápidos, pero rápido no por el proceso de investigación, de prueba y de aplicación, sino rápidos porque COVID todavía es un virus que está en desarrollo. De hecho, desde que salieron las primeras vacunas al presente, y no ha pasado más que unos pocos meses, el virus ha ido mutando y formándose con cepas nuevas y probablemente en los próximos meses vamos a seguir viendo cepas nuevas. Pero esto no quiere decir que la vacuna ahora no sea efectiva, por lo menos para morigerar, reducir los riesgos de muerte, porque de eso se trata. Una cosa es pescarte una gripe y a la semana volver a tu trabajo, y otra cosa es pescarte una gripe y a los 4 días morir. Y con coronavirus pasa exactamente lo mismo. Por supuesto, hay una docena de diferentes vacunas hoy dando vueltas y algunas tienen, cada una tiene sus características, algunas son más efectivas en ciertos casos o en otros casos. Además, los seres humanos somos muy diferentes
y entonces no todas las vacunas son adecuadas para absolutamente todos los seres humanos. O por lo menos este proceso de universalización de aplicación y de efecto de la vacuna está en marcha. Pero esto no quiere decir que hay un riesgo para mi organismo en vacunarme con la vacuna que sea. Cualquier argumento en contra de esto es un argumento con una gran carga ideológica, sea política, sea religiosa, como el caso este del anticristo y otras teorías conspirativas, sea social o del orden que sea. Me parece que uno, como creyentes, tenemos que en esto ser cuidadosos. Y la verdad, Carlos, los cristianos no tenemos excusas de asumir una conducta ignorante, porque nosotros contamos con la guía del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, que nos lleva siempre a la verdad y que en todo nos guía. En esto también, porque tiene que ver con la vida humana. Entonces, cuando alguien me viene con una de estas historias, yo trato de preguntarle de dónde lo sacó, porque lo más probable es que lo haya sacado de internet, de alguno de estos millones de programas que andan dando vuelta por ahí, que se reproducen en cantidades astronómicas, pero no de la guía del Espíritu Santo y mucho menos de la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, no le demos al anticristo más importancia de la que tiene. Y si vamos a leer o a hablar del anticristo, de hecho vamos a hacerlo cuando lleguemos algún día a Apocalipsis, tenemos que tratar de usar un poco de criterio bajo la guía del Espíritu Santo de interpretar a este personaje, a este carácter o figura que nos presenta la Biblia. Mi mejor consejo, como vos lo sugeriste, Carlos, es tan pronto como puedas, date la vacuna, la que sea, pero dátela, porque estás en riesgo de muerte. Bueno, como ven, no tiene el anticristo, Pablo, así que podemos seguir el programa tranquilo. Pero otra vez, déjate guiar por el espíritu y lee, informa. En este tema como en cualquier otro, informate con fuentes serias. Muchas de las, vuelvo a decir, disculpen la agresividad del término, pero muchas de las tonteras que se dicen, no solo sobre este tema, sino sobre todo tantos otros, y especialmente los relacionados con estas escatologías catastróficas y con estas aproximaciones paranoicas y de misticismo enfermizo, provienen de gente, número uno, que está aislada del resto del cuerpo de Cristo. Porque cuando yo puedo decir una barbaridad, y seguramente las digo, pero como estoy en medio de un cuerpo, no solo la congregación local, estoy en medio de un cuerpo de pastores, si yo digo una barbaridad, recibo corrección de mis hermanos. ¿Sí? Pero si yo me aíslo y estoy en una cueva, y como cuando empezó el COVID, que también algunos hermanos, no sé si vos estás enterado, Pablo, pero un grupo grande de hermanos aquí en Argentina vendieron todas sus propiedades, todo, y se fueron al medio de la nada, al medio del campo, a esperar la venida del Señor en comunidad, y barbaridades que ya las hemos visto a lo largo de la historia repetidamente, y que lo único que provocaron es un delirio que condujo a la gente literalmente a alienación, a locura, ¿sí? Y a un antitestimonio brutal del Evangelio, porque eran locuras. Entonces, proviene de gente que está aislada, número uno. Segundo, que no tiene fundamento bíblico.
no Sí, tiene, no, es decir, parten de la ignorancia, no del conocimiento, ¿no? Lo exacto. decíamos hace algunos programas atrás, o hace varios programas atrás, cuando hablábamos también de toda esa estupidez que se publica en Internet en contra de la nueva versión internacional, y que proviene de mentes ignorantes, que creen que la Biblia es la Reina Valera. ¿Sí? La Reina Valera es una versión de la Biblia, no es la Biblia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de aproximación ignorante, ese tipo de aproximación misticoide, yo quiero ser místico, pero no misticoide, ese tipo de aproximación con una escatología catastrófica, ¿sí? Y que dice sobre la venida del Señor lo que la Biblia no dice. ¿Sí? Sí. Y que ante cada circunstancia de la realidad es una señal de la venida. En la Biblia dice, Jesús dice que hay una sola señal y es que el Evangelio será anunciado. Y dice explícitamente, oirán de terremotos, de hambre, de peste, pero esa no es, dice Jesús. Cuando el Evangelio sea predicado en todo lugar, allí Él va a regresar. Hay una señal. Entonces, todo esto nos lleva a perder, sobre todo a mí lo que me desespera es que la gente pierde el tiempo, pierde su vida en todo esto y se alimenta, en vez de alimentarse de Dios, en vez de cerrarse en la habitación y buscar del Espíritu para una renovación, leer la palabra para conocerla más, ir a servir a los necesitados, ir a evangelizar, pierde tiempo con toda esta estupidez. Acordate que en la Biblia, en el hebreo, la misma palabra que se usa para tinieblas es la misma palabra que se usa para ignorancia. Ignorancia es tinieblas. Ahora, no tenés que tener 10 títulos universitarios. Tenés que simplemente, y hoy gracias a Dios tenemos posibilidades infinitas de capacitación, de conocimiento, tenés infinitas posibilidades de crecer en tu conocimiento. ¿Sí? Y hacerlo en el cuerpo de Cristo, porque ahí nos vamos limando las locuras los unos a los otros, ¿no? Y los errores nos los vamos corrigiendo. Entonces, para ir cerrando el tema de la vacuna, o igual Pablo, si vos querés agregar algo más, Sí, yo hacelo. quisiera agregar algo más sobre esto. Bueno, pero acordate, guiado por el Espíritu, toma tus decisiones en función de la información. Informate. Sí, Sí. Pablo. Mira, Carlos, me parece que el tema, tal como lo planteaste, merece todavía un poquito más de reflexión, porque evidentemente, tal como vos lo pusiste, es un emergente de la realidad, especialmente en medios cristianos, que tiene que ser abordada y no la podemos eludir. En tus últimas palabras, en lo que estuviste comentando, que coincido y comparto totalmente, vos hiciste referencia a tres dimensiones que, a mi juicio, son las que concurren, las que se hacen presentes en circunstancias históricas como las que estamos viviendo. Y creo que es precisamente por esto que este es un tema en el que quizás conviene que nos detengamos un minutito más. La primera dimensión que vos mencionaste es la dimensión histórica. Vos hiciste referencia a que en otros momentos de la historia se dieron circunstancias parecidas de noticias, comentarios, ideas, movimientos que desarrollaron este tipo de ideas terminales, catastróficas, digamos, de gran temor y miedo, que terminaron mal. La historia, especialmente la historia del testimonio cristiano, está plagada de estas instancias. Desde los días de las grandes persecuciones a mediados
del siglo III y aún antes, los cristianos se vieron sometidos a presiones extraordinarias con peligro cierto de muerte inmediata, de pérdida de sus bienes, de pérdida de su libertad y de sufrimiento extremo. Es interesante, hoy lo podemos ver con perspectiva histórica, que bajo circunstancias así es cuando nacen las peores herejías. ¿Por qué? Porque el creyente pierde la capacidad de confiar en Dios, es totalmente absorbido por las circunstancias negativas, especialmente de sufrimiento que lo rodean, pierde el control y entonces empieza a desarrollar ideas, lo que le viene en gana como para de alguna manera tratar de sobrevivir. Las grandes herejías de los siglos II, especialmente del siglo III, las decisiones más absurdas desde el punto de vista eclesiológico, cuyos efectos todavía continúan en el día de hoy, se tomaron bajo la presión de situaciones de gran persecución. Para no hacer todo el relato histórico, salto al siglo XVI, se produce la Reforma, pero a su vez se crea un conflicto que termina siendo un gran conflicto político entre la Europa del Sur, perteneciente al Sacro Imperio Romano Germano, y la Europa del Norte, donde los príncipes uno tras otro se van haciendo protestantes y los reinos, algunos reinos como Dinamarca, Noruega y demás, se van haciendo protestantes. Aparecen guerras, aparecen conflictos armados, otra vez el sufrimiento, otra vez la inestabilidad y otra vez aparecen las locuras. Jan de Leyden y Jan Matthys en Alemania, en el occidente de Alemania, junto con el pensamiento de muchos otros, deciden que allá por 1532, 1534, no recuerdo bien la fecha, Dios iba a hacer bajar la nueva Jerusalén sobre una ciudad que había estado bajo el control de un arzobispo católico, pero que estos líderes anabautistas habían tomado y donde se habían refugiado y donde insistían que ahí bajaba la nueva Jerusalén. Uno de ellos se consideraba la reencarnación del rey David y en consecuencia se consideró autorizado para tener cuantas mujeres se le daba la gana, y el otro se consideraba no sé quién, Josué o algo así, y salió al campo de batalla creyendo de que las huestes celestiales estaban con él. Los ejércitos del Sacro Imperio y del arzobispo de la ciudad terminaron con él. La cuestión es que hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los esqueletos de estos dos tipos colgaban de la catedral de la ciudad adentro de una jaula. Y quedó el escándalo de esta aventura loca marcado en los libros de historia para el resto, hasta el presente. Cada vez que hay una pandemia como la que estamos viviendo, una crisis económica global como la que estamos viviendo y una crisis política global como la que estamos viviendo, no es extraño que surjan ideologías extremistas, sea un extremismo islámico, un extremismo judío, un extremismo evangélico, y que haya líderes que se consideran poco menos que mesías, que se entienden a sí mismos como capaces de poner solución absolutamente a todos los problemas. Y mientras tanto, la humanidad, muchos de la humanidad, se enganchan con estos proyectos para terminar en un altísimo grado de frustración y de desencuentro. El aspecto bíblico de esto es que la Biblia dice que las cosas van a ser así,
que cuando hay situaciones de, fíjate los discursos escatológicos de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, etcétera, anticipan tiempos de crisis, de conflicto, de persecución, de gran presión sobre los cristianos. Y es acá donde más uno necesita aferrarse a la palabra de Dios y al consejo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, que de alguna manera vivía preñado de su expectativa del retorno de Cristo y la predicaba y la enseñaba y demás, se dio cuenta también en un determinado momento que ante cierta demora, o lo que se entendía como una cierta demora en el cumplimiento de la promesa del Señor de que iba a volver, empezaron a aparecer herejías. Por ejemplo, en Tesalónica y en otros lugares empezaron a aparecer gente que decía que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido y que el Señor ya había venido. Pablo tiene que contrarrestar esto y en Tesalonicenses precisamente desarrolla su escatología y su enseñanza sobre la venida del Señor en buena medida para contrarrestar esta enseñanza totalmente descabellada que anunciaba que Cristo ya había regresado cuando en verdad no había regresado. Y creo que el elemento teológico aquí, que sería la tercera dimensión después de la bíblica, es el que también tenemos que tener en cuenta. No podemos desarrollar ideas disparatadas que van contra el consejo de Dios tal como lo tenemos registrado en la palabra, pero tal como nos las enseña el Espíritu. Necesitamos una teología sana para desarrollar una ética coherente y alimentar una esperanza auténtica, racional, una expectativa del regreso del Señor, del triunfo definitivo de Cristo sobre toda circunstancia que tenga sentido. El problema es que bajo las circunstancias en que estamos viviendo, otra vez están apareciendo todo tipo de herejías, todo tipo de pensamiento distorsionado, todo tipo de expectativa desesperada a la que se engancha todo el mundo, porque todo el mundo está desesperado. Pero los cristianos no carecemos de esperanza, no carecemos de instrucción. Nosotros sí sabemos y conocemos el futuro, porque Jesús nos los enseñó. Nosotros no somos ignorantes de lo que viene. Nosotros no ignoramos quién controla la historia. Nosotros no ignoramos quién inspiró la palabra que nos enseña y orienta. Nosotros no tenemos a un Dios ausente, sino un Dios presente por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es necesario que inventemos teorías de conspiración, segundas venidas espurias, anticristos de fabricación ideológica o cosas que se nos crucen por la mente con una orientación política, económica, social o ideológica, cultural o del orden que sea, porque nosotros tenemos al Señor como Señor de nuestra vida, morando plenamente en nosotros, y Él es el que nos acompaña, nos aconseja, nos defiende, el que nos enseña qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Así que, Carlos, tal como vos lo planteaste, a partir de una noticia, digamos, en Argentina y la situación de algunos hermanos que vos, por cierto, conocés mejor que yo, me parece que es un tema muy importante, porque muchos creyentes pueden encontrarse desprevenidos y dada la situación de enorme incertidumbre, de tremenda insolvencia de la realidad
que nos toca vivir, especialmente en Argentina y en realidad en toda América Latina, podemos salir disparando del redil como ovejas tontas, como bien lo describiste vos, detrás de cualquier pastor improvisado que nos seduce con cualquier estupidez. Y me parece que esto sí es muy grave. Me duele lo que dijiste en tu reciente presentación de muchos creyentes yéndose, vendiendo sus bienes y demás cosas, y yéndose detrás de profecías que no tienen fundamento y cosas por el estilo. Esto ya ha pasado en Argentina varias veces y en el mundo ni hablemos. Hay denominaciones enteras que hoy vienen acercándose más a un tronco evangélico que nacieron con anuncios del retorno de Cristo, con la gente vistiéndose de blanco y yéndose a la punta de una montaña a esperar a Cristo. Y eso no una, sino 2, 3, 4 veces que se frustraron de esa manera. Menos mal que estos hermanos hoy han cambiado su manera de pensar. Pero esta creencia en el advenimiento del Señor inmediato bajo determinadas condiciones que yo defino desde mi perspectiva humana, no ha ocurrido ya muchas veces y nunca terminó bien. Siempre queda un reguero de gente frustrada que termina por abandonar la fe en su frustración y de personas que toman decisiones equivocadas de las que se arrepienten el resto de su vida. Sí, Y a eso agregale las secuelas multigeneracionales, ¿no? Porque los hijos de quienes toman estas decisiones locas eh, reciben una vacuna espiritual, ¿no? Ya no sí, la vacuna contra el COVID, sino la vacuna contra el Señor, ¿no? Porque sí, dicen, mis padres estaban locos, me sometieron a una actitud sectaria, paranoica, yo no quiero saber nada con Dios, ¿no? exacto. Y les aplicaron una pequeña dosis de misticismo loco, y los condujo a una reacción ante cualquier cosa espiritual, ¿no? Entonces, acordate lo que dice el profeta Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La ignorancia es tinieblas, la ignorancia conduce a perecer espiritualmente, familiarmente, y en todas las áreas de la vida. Fe no es sinónimo de suicidio intelectual, sobre Exacto. todo en todas estas temáticas. Hay algunos que se han suicidado intelectualmente con todo este problema del COVID. Desde aquellos que, esto antes de la vacuna, ¿no? Desde aquellos que decían que no existía el COVID, que no existía. Exacto. Y negaron el COVID mientras la gente se moría, ¿sí? Entonces, el equilibrio es a lo que Dios nos llama. Aquí hay dos posturas extremas que tenemos que evitar, y el COVID es solamente una buena ilustración coyuntural para nuestro tiempo de mucha pertinencia, pero esto mismo aplícalo a cualquier área de tu vida, ¿sí? Evitar los dos extremos. Este extremo del que hemos hablado, este extremo misticoide, paranoico, antiintelectual, anticientífico, antirracional, ¿sí? Y el otro extremo, es en el que han caído también muchos hermanos, es también paranoia, pero paranoico de temor, y viven con miedo, viven encerrados, aislados por completo, no con las medidas precautorias que todos estamos tomando, sino con una obsesión temerosa, ¿sí? El equilibrio es, ¿sí? Nosotros tenemos al Señor que nos cuida, no tenemos que tener temor, lo que tenemos que ser es responsables con nuestra participación en ese cuidado de Dios. Todo lo que Dios hace, ya te tengo cansado, te lo he dicho hasta las náuseas, todo lo que Dios hace lo hace encarnacionalmente,
lo hace a través de seres humanos, ¿sí? Entonces, el obrar de Dios no viene separado de mi responsabilidad, ¿sí? Mi responsabilidad es unirme a lo que Dios quiere hacer. ¿Dios qué quiere hacer? Cuidarme, protegerme. Dios quiere que mis días están contados, no me voy a ir ni un día antes ni un día después, pero Dios quiere que esos días los viva bien, no los viva mal, enfermo, con delirios de ningún tipo y con todo lo que hoy ya está instalado en el mundo y en Argentina en un grado superior al mundo, ¿sí? Hoy los científicos nos están diciendo, yo te lo vengo repitiendo, gente seria como Facundo Manes, 8 de cada 10 jóvenes están con crisis de pánico y de ansiedad. 8 de cada 10 en Argentina, cifra de Argentina. 6 de cada 10 adultos en estados depresivos. 4 de cada 10 adultos con crisis de ansiedad y de pánico. En Europa, 6 de cada 10 con lo que se llama la fatiga pandémica, el burnout, el agotamiento. En Argentina, 8 de cada 10, porque nosotros le agregamos toda la crisis social, económica y todo demás. Entonces, equilibrio. Ni la paranoia que somete nuestras vidas al COVID, ni la paranoia misticoide que nos hace negar los recursos que Dios mismo pone a nuestro alcance a través de la ciencia para nuestra bendición, ¿sí? Sí. Entonces, una actitud sana, equilibrada, es una actitud que busca al Señor y que se informa de la palabra y se informa de los elementos naturales que Dios también pone a nuestro alcance para nuestra bendición, ¿no? Quizás cabría agregar a estos comentarios, Carlos, qué es lo que, primero como líderes, como pastores y siervos y siervas del Señor, nosotros podemos hacer para de alguna manera prevenir, orientar a las personas en esta situación que de alguna manera general hemos descrito. Y segundo, ¿qué podemos hacer como iglesias? Es decir, no solamente lamentar la desgracia de la situación en que nos encontramos, los peligros que corremos, los elementos negativos que rodean esta experiencia humana global, sino también proactuar, hacer algo, ¿verdad?, para producir ese balance del que vos hablabas y para dar una luz de esperanza en medio de tanta desazón y desesperación. Desde el punto de vista del liderazgo, me parece que vos has señalado algunas líneas muy importantes. No hay justificación alguna para que un líder cristiano lleno del Espíritu Santo se enganche en estas teorías conspirativas, sea parte de la difusión de las mismas y termine por estragar y arruinar el rebaño sobre el cual ha sido puesto como pastor, como líder, como consejero. Creo que esto vuelve otra vez a llamarnos la atención a la necesidad de una adecuada formación ministerial que incluye un adecuado conocimiento de la palabra de Dios, una capacidad madura de reflexionar la fe y también cierto grado de responsabilidad moral, de tener una conducta intachable y de ser un ejemplo para los demás. Me parece que
hoy más que nunca tenemos que volver a leer con cuidado y aplicar las cartas pastorales, donde sobran consejos para ser un buen líder, ser un buen pastor, un buen siervo, sierva del Señor. Esto por un lado. Del lado de la congregación, obviamente, tal como vos lo presentaste, Carlos, y a lo mejor ya lo hiciste en la iglesia del centro, pero predicar sobre estas cosas. A veces los temas que nosotros predicamos, si no es la oración, pasa por un mensaje evangelizador o pasa por cómo dar el diezmo y cosas por el estilo. Son temas importantes, pero acá hay que dar una palabra de Dios profética fuerte sobre las circunstancias que estamos viviendo. Y si detectamos pecado, el pecado no hay que digamos, adornar, ni celebrarlo, ni tampoco mandarlo al infierno de cabeza, sino que hay que desnudarlo en el nombre de Jesús para que todo el mundo vea cuáles son las estrategias de Satanás que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la tarea del líder en la iglesia, en buena medida, es la de advertir a las ovejas. Se quedó tildado allí la imagen en los Estados Unidos, en Houston, pero cerramos ya, gracias a Dios, ocurrió en el final del programa, cerramos ya este programa diciendo lo siguiente. Mira, en relación con lo que estaba compartiendo recién el pastor Pablo, ¿no? Para todos los pastores que gracias a Dios nos siguen en odres nuevos, quiero decirles que el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo circular una nota, un escrito, un artículo muy interesante del pastor Luis Tobar, que es muy instructivo para los pastores. El pastor Tobar comienza su escrito diciendo por qué ha habido tantos pastores muertos por el COVID, ¿no? Y a partir de allí da algunas instrucciones prácticas para pastores que yo creo que es muy importante que todos los pastores las puedan leer. Porque otra vez, información guiada por la revelación del Espíritu Santo como norma metodológica para tu vida en todos los temas, no solo en este, sino en todos los temas. Que podamos tener una vida de balance en todo y que nos podamos apropiar de todos los recursos que el Señor tiene a nuestra disposición. El tema que íbamos a hablar hoy con Pablo era cerrar el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, la anarquía. Por eso acordate, vos que sos pastor, tenés que estar integrado a un cuerpo de pastores. Vos que sos hermano en Cristo, tenés que estar integrado a una congregación. Si en el cuerpo de Cristo es que nos vamos corrigiendo, enseñando, que nos vamos limando los unos a los otros para hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Todo lo que Dios hace, lo hace encarnacionalmente, en un cuerpo, en personas, el cuerpo de Cristo. Quiero animarte para cerrar el programa a que no seas como los del tiempo de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía y entonces eso era una anarquía total, ¿sí? Mucho del pueblo evangélico lamentablemente es una anarquía total. Y por eso surgen estas cosas que ahora con el internet y las plataformas se ve exponencialmente multiplicado, pero que Dios quiere que en el cuerpo de Cristo todas estas cosas, estos desequilibrios, estos extremos desaparezcan. Ni la locura de las escatologías catastróficas
que otra vez, el problema no es que se metan, que sean solamente anticiencia. El problema es cuando ni siquiera son bíblicas, cuando se hablan cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Y el otro extremo, por favor, las peores enfermedades que vienen no son las producto del contacto, sino las producto del aislamiento, de la soledad, que nos lleva al temor, que nos lleva a la depresión, ¿sí? Y a la angustia frente a las circunstancias, que siempre van a existir hasta que el Señor venga. Ahí en el Evangelio, cuando Jesús habla del final, dice, no se dejen engañar, porque mucha gente me dice, pastor, hubo un terremoto en tal lugar, hubo una plaga, esto son señales. Jesús dice, no se dejen engañar por terremotos, por plagas. Todo eso hubo siempre y va a seguir habiendo guerra, rumores de guerra. Hay una señal y es cuando el Evangelio sea anunciado hasta en todo el mundo, ahí vendrá el Señor a buscar a su iglesia. Todos los que anhelamos la venida del Señor, todos los que creemos en la venida del Señor, todos los que ansiamos la venida del Señor, lo que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio. ¿eh? Y estar dentro del cuerpo de Cristo que nos corrige, que nos contiene. El otro extremo, decía, es el temor, la paranoia. Bueno, para no vivir en temor y en angustia necesitas un cuerpo que te contenga. Para no vivir en ignorancia necesitas un cuerpo que te enseñe, que te forme, ¿sí? Integrate a una congregación local, la que sea, a una congregación sana, una congregación no perfecta porque no existe ninguna. No se puede vivir la vida cristiana aislados. No es bíblico, ¿sí? Nosotros seguimos a Cristo cabeza integrados a su cuerpo. Y si vos sos pastor, no se puede vivir el ministerio aislados, pero mucho menos compitiendo con los demás. Integrate a un grupo de pastores en tu ciudad para poder también ser fortalecido, animado, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos donde los modelos conocidos de iglesia no corren más. Allí es donde vamos a recibir la revelación de lo que Dios quiere para este tiempo y nos vamos a ir ayudando los unos a los otros. En Israel cada uno hacía lo que bien le parecía, era una anarquía total y la palabra lo denuncia 2 veces en el libro de Jueces. De esto íbamos a hablar con el pastor Pablo, pero viste, con el pastor Pablo nunca podemos hablar de lo que íbamos a hablar, porque una cosa que él dice me dispara a mí una y una que yo digo le dispara a él otra y bueno, y salió este tema que creo que ha sido también pertinente, que ha sido oportuno, pero no vamos a dejar lo de Jueces, porque ya le propuse al pastor Pablo un Odres Nuevos Deluxe con otros 2 siervos de Dios, que primero tengo que hablar con ellos, por eso no los voy a mencionar, para que nos ayuden a pensar el tema de la unidad de la iglesia, para que no haya esta anarquía que Jueces denuncia. Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Lo mejor de Dios para vos. Tu vida está en las manos del Señor. No temas. Tu vida está en las manos del Señor. Mirá la vida con esperanza. Mirá la vida con alegría. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tu vida está puesta en la palma de su mano. No temas, no temas, no temas. Lo que viene para tu vida es bueno y bueno en gran manera. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Dios te lleva a más, no a menos. No temas, estos son tiempos maravillosos para desatar una medida mayor de fe, de confianza y de descanso en Dios. Te bendigo con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Que tengas una excelente semana. Nos vemos la semana que viene con el pastor Pablo en Odres Nuevos. Dios te bendiga mucho.